Aleluya. Aleluya. Dale bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra del Señor en esta noche. Estos son tiempos buenos. Tiempos de gran bendición porque el Señor habla a nuestra vida. El Señor habla a nuestro corazón. Y a veces la palabra llega en el momento preciso, indicado. De diferentes formas nos acercamos a Dios y llegamos en diferentes situaciones o momentos de nuestra vida. Algunos porque han oído acerca del Señor y han tomado la decisión de seguirle. Otros porque por el testimonio de alguien que conoció acerca de Él se acercaron. Otros porque fueron invitados. Otros porque directamente el Señor habló a su vida y los llamó. Y atendieron ese llamado de Dios. Hay veces que cuando tú hablas con algunas personas, y me ha tocado hablar con personas que estaban en la religión Umbanda, en una oportunidad así en una plaza como esta, me acerqué a un grupo de jóvenes. Y esos jóvenes comencé a predicarle la palabra de Dios. No querían nada saber con Dios. Y la manera en la cual ellos me hablaban era una manera soberbia, me sobraban. Pero ellos me preguntaron lo que luego muchas veces me preguntarían acerca de que de alguna manera llegamos a Dios. Entonces ellos decían, ¿cuál es el motivo por el cual tú te acercaste a la iglesia? ¿Eras un alcohólico? ¿Eras un drogadicto? ¿Un mujeriego? ¿Cuál era el problema que tenías? Como admirándose o sorprendiéndose en un hospital porque entra la gente que está enferma. Y ellos decían, ustedes se acercan porque están enfermos, drogadictos, es decir, porque tienen alguna debilidad y buscan a Dios para poder salir de esa debilidad, para poder cambiar ese flagelo en su vida. Pero lo cierto es que detrás de toda esa armadura que ellos habían hecho, yo comencé a compartirle la palabra de Dios. Porque una cosa es que tú escuches a lo lejos. Quizás hoy hay alguien aquí que escucha a lo lejos, pero aún a lo lejos la palabra de Dios te impactará. Ellos quizás habían oído acerca de la fe o de la iglesia, pero en ese momento comencé a predicarle la palabra de Dios, comencé a hablarle de Cristo, comencé a hablarle de Jesús y del poder de la palabra, de que Dios tenía una palabra para sus vidas, de que había esperanza en Él, de que a pesar de las dificultades y las situaciones que puedan estar enfrentando, Dios podía librarlos en su vida. Porque a pesar de que quizás puedan decir, ustedes no están en drogas, ni en alcohol, ni tienen ninguno de los flagelos que me acaban de mencionar, yo sé que hay una necesidad en su corazón porque la palabra de Dios me lo enseña. La palabra de Dios dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Y cuando Dios no está en nuestra vida, hay una necesidad, hay una carencia en nuestro corazón. Y las personas se enfrentan la depresión, el desánimo, la tristeza, la amargura, la frustración. El sentir que a pesar de que pueden tenerlo todo, hay un vacío en su corazón. Y yo les dije, ustedes pueden sentir que lo tienen todo, pero yo sé que hay un vacío en su corazón. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa y es martillo que quebranta la piedra, y por más duros que ustedes quieran ponerse y por más resistencias que quieran poner o por más que traten de burlarse de mí, la palabra de Dios tiene poder. El mensaje de la palabra del Señor llegará a tu corazón por más que te resistas. Dios hablará a tu vida. Estaba compartiéndole la palabra y aquel que era el pai comenzó a decirme, andate de acá, mandate a mudar de acá. Pero yo seguía hablándole la palabra de Dios, seguía compartiéndole el mensaje. Una joven que estaba ahí comenzó a brotarle las lágrimas. El Señor comenzó a tocar el corazón, el Señor comenzó a tocar su vida. Hay personas que hoy están en medio de una necesidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? El prejuicio. El prejuicio les impide acercarse a Dios. El prejuicio hace que una persona diga, no, estos los evangélicos. ¿Para qué? Solamente
es un Dios para ignorantes, para personas que no tienen o carecen de conocimiento. Es un Dios para aquel que quizás está enfermo o quizás hoy tiene un diagnóstico médico que no puede superar o que está preso de los vicios, como acabas de escuchar, y no pueden salir. Entonces, es para esa clase de personas. Mira, el Señor se acerca a cada corazón por medio de su palabra, de diferentes maneras. Dice la palabra, de muchas maneras habla Dios, diferentes maneras, pero el hombre no quiere oír. El Señor se acerca a nuestro corazón y hoy por medio de esta palabra el Señor habla nuestra vida. Quizás alguien te invitó y te dijo, ¿por qué no vamos a la campaña? Otros vieron el anuncio y tomaron la decisión de venir. Otros te animaron y te dijeron, ¿por qué no pruebas? Ya probaste con todo, ¿por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no le permites que Dios pueda hacer una obra en ti? Bueno, aquí en esta historia se encuentra un hombre el cual en principio tuvo prejuicio, pero el prejuicio no fue lo suficientemente fuerte como para que él no se acercase al Señor. Tuvo prejuicio, pero se acercó al Señor. Quizás tú tenías un prejuicio en esta noche, pero tomaste la decisión de acercarte, dejar el prejuicio de lado, dejar las diferencias o lo que quizás desconoces de lado para poder acercarte. Quizás porque te encuentras hoy en medio de esa necesidad, en medio de ese problema. Quizás tu matrimonio no está bien. Yo le decía a estos que cuestionaban acerca de por qué las personas se acercan a Dios. La Escritura dice que el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él no ha venido a salvar a justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Aquel que hoy está viviendo tiempos difíciles. Aquel que hoy se encuentra al borde de la destrucción matrimonial. Aquel que se encuentra tapado por las deudas, en medio de los vicios. Aquel que no puede encontrar esperanza a pesar de tenerlo todo. En la última vez que estuve en esta ciudad, se acercó un varón y me dijo, pastor, yo tengo todo. Tengo casa, auto, tengo varias propiedades, tengo negocio. Pero sin embargo, no tengo paz en mi corazón. En mi mente hay pensamientos de suicidio. En mi mente solo hay destrucción. En mi mente estoy pensando en acabar con mi familia, en destruir todo. Puedo razonar que lo tengo todo. Puedo razonar que tengo lo que muchos quisieran tener. Pero hay una carencia en mi corazón. Hay una falta en mi vida. Y es lo que me trajo a este lugar. Hay una carencia en mi corazón que me hizo acercarme a este lugar. Pero este varón me dijo, ¿sabe? Yo me acerqué en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la tristeza en mi corazón. Quizás lo tengo todo, pero hay algo que me falta. Yo le digo, lo que te falta es Cristo. Que puedas abrirle tu corazón. Pasó la campaña, él no le abrió su corazón al Señor, pero llegó al final y se acercó a hablar conmigo. Le digo, tú puedes tenerlo todo o aparentemente todo, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. En ese momento decidió aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Ahora la bendición del Dios estaba en él, aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. En esta historia, el Señor llama a Felipe y Felipe inmediatamente accede al llamado de Dios. Pero dice que una vez que Felipe es llamado, él va a buscar a un varón que anhelaba poder conocer ese tiempo. Pero había un problema. Su conocimiento lo hacía que existiera un prejuicio. Su conocimiento acerca de la Escritura y acerca de la profecía bíblica lo hacía entender que no podía ser posible o aparentemente no era. Pero sin embargo, alguien se acercó, alguien te invitó en esta noche, alguien te compartió la invitación, alguien te dijo, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no pruebas?
Alguien te habló acerca de su testimonio, te dijo, mira mi vida, yo estaba en vicios, Dios cambió mi corazón, ¿por qué no te acercás? ¿Por qué no probás? Hay veces que las personas lo que lo frenan es lo material. Porque dicen, no, ahí te van a robar el dinero, te van a engañar. Yo siempre le digo a la gente, cuando ese prejuicio está en tu corazón, no traigas nada. Porque el Señor no le interesa tu dinero, Él quiere tu corazón. Él se acerca a tu vida en esta noche para hacer una obra nueva. Pero quizás no te des cuenta que lo que hay en ti es el materialismo, el egoísmo. Y eso te impide poder acercarte. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, allí se encuentra esta historia donde Felipe le habla a Natanael. Dice la palabra de Dios que luego que el Señor llama a Felipe, él va a buscar a su amigo. Él se acerca para poder invitarlo a que se acerque junto con él, a ver la bendición que Dios tenía para sus vidas. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 1, mejor dicho, de Juan. Vamos a leer del versículo 46 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice la palabra de Dios que Felipe llama a Natanael y le dice que aquel que ellos habían estado buscando, de aquel de quien habían estado hablando, ahora estaba allí. Entonces él le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Había un prejuicio. De Nazaret saldrá profeta, de Nazaret se levantará algo bueno. No solamente en aquel tiempo había un distanciamiento con aquella ciudad, sino que el conocimiento que tenía Natanael era un impedimento quizás para poder acercarse. Quizás el conocimiento que tú tienes acerca de la palabra de Dios te es un impedimento hoy para poder acercarte. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio. Porque las personas dicen, no, porque ahí enseñan determinada doctrina o enseñanza. Las personas dicen, no voy a acercarme porque lo que conozco yo acerca de Dios no tiene nada que ver con eso. Personas que dicen, no, porque yo pertenezco a otra religión. Pero Dios quiere hablar a tu corazón. Y el prejuicio muchas veces nos aleja de Dios. Hace que no puedas acercarte, que no puedas ver. Entonces Felipe resolvió el problema de la mejor manera. Yo puedo invitarte a que tú te acerques. Yo puedo compartirte, puedo hablarte, puedo decirte acerca del testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Pero lo cierto es que tú necesitas tener una experiencia propia. Lo cierto es que tú necesitas acercarte a Él. Dice la palabra, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y compruébalo tú mismo.
Ven y compruébalo, acércate. Verás cómo ese hombre tiene palabras de vida. Verás cómo ese hombre hablará a tu corazón en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Quizás hoy te encuentras en ese lugar, en el lugar de las lágrimas, en el lugar del dolor, de la pérdida de un ser querido. Y en definitiva, Dios te habla. Así como escuchabas hace un momento, un varón, luego de muchos años de estar en vicios, escuchó la radio. No hubo un amigo que le dijera, che, ¿por qué no venís a la iglesia? ¿Por qué no te acercás? No fue un amigo, no fue un pariente. El Señor directamente comenzó a hablar a su corazón. A través de la radio, en medio de la soledad, rompiendo con todo prejuicio. Porque hay un momento en nuestra vida donde ya no hay fuerza para el prejuicio. En un determinado momento no la sabemos todas y entonces decimos, no, yo sé la forma, yo conozco cómo salir, cómo hacer esto. Y normalmente aquel que está en vicio dice, no, yo puedo, yo lo dejo cuando quiero. Pero llega un momento en el cual tiene que reconocer que no puede, que no lo va a lograr, que es un engaño. Le dice a su esposa, es la última vez, no lo voy a volver a hacer nunca más. Y pasan unos meses y se siente fuerte y dice, sí, lo logré, vencí, y vuelve a caer. Y lo oculta y miente y trata de tapar una mentira con otra. Y se está destruyendo la familia, se está destruyendo su hogar. Las drogas están destruyendo su economía. Felipe le dijo, ven y ve, compruébalo tú mismo. El Señor te habla en esta noche, en medio de los prejuicios, en medio de aquella dificultad que te frena para acercarte a Él. Yo no sé cuál sea el prejuicio. Quizás simplemente sea la religión, el pertenecer a una religión. Quizás el prejuicio sea que esto no es para la clase social a la que perteneces. Quizás el prejuicio sea un estándar, los estudios. Quizás creas que tiene que ver más con personas ignorantes. No sé cuál sea el prejuicio. Quizás así como yo en un momento, quizás digas, no, ahí solamente van a robarte el dinero. Quizás pienses así. Quizás pienses que todos los que estamos aquí somos vagos, que no tenemos trabajo. No sé cuál sea el prejuicio. Pero quizás así como Natanael hay un prejuicio que frena que te acerques al Maestro, que te acerques a esa bendición para tu vida. Natanael cuestionó. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno de ahí? Pero Felipe resolvió rápidamente y le dijo, ven y ve, acércate y compruébalo. Ven y comprueba por tus propios ojos, ve y comienza a acercarte. Ten tu propia experiencia. Entonces dice la palabra que así fue. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael aún no se había acercado al Señor, pero el Señor lo miró y le dijo, he aquí un verdadero israelita. Aquel que viene allí es un hijo verdadero en quien no hay engaño. Pero lo cierto es que la condición de Natanael quizás no era como aquellos fariseos, quizás no era un sepulcro blanqueado, quizás no era una persona que falseaba la verdad, era una persona que buscaba la verdad, era una persona que quería conocer acerca de Dios, una persona que pudo romper con el prejuicio para acercarse y poder tener su experiencia personal, pero el Señor, antes de que se acerque a él, lo sorprende y le dice, he aquí un varón israelita, un verdadero israelita, un hombre en quien no hay engaño. En esta historia podemos ver que el Señor elogia la rectitud de su corazón, que el Señor habla favorablemente acerca de Natanael. El nombre de Natanael significa regalo de Dios, don de Dios. Y de alguna manera el Señor estaba
dándole un regalo, hablando acerca de él. Pero la palabra de Dios hace referencia. Quizás tú dices, pero Natanael era un hombre justo, un hombre sin errores, un hombre sin fallas, un hombre que no cometía errores. Quizás tú dices, yo tengo muchas fallas, pastor. Soy una persona que comete errores, que se equivoca cada día. Quizás no, el Señor no podría decir lo que dijo de Natanael sobre mí. Pero dice la palabra, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Hoy sería, he aquí un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente. Mira qué tremendo que el Señor te mire y diga, mira aquí un verdadero hijo de Dios, una verdadera mujer de fe, una cristiana verdadera. Y tú digas, qué tremendo. ¿Cómo el Señor puede decirme así? Natanael sorprendido. Pero no tenía que ver con la justicia de Natanael, ni tenía que ver con que era un hombre perfecto. Porque dice la palabra de Dios que mientras que el pueblo estaba siendo oprimido por los enemigos, había un hombre que estaba encerrado allí en una cueva y estaba sacando el trigo para poder comer y ocultaba aquel trigo. Pero se apareció el ángel del Señor y le dijo, varón esforzado y valiente. Ese era Gedeón. Y tú piensas que Gedeón era esforzado y valiente. Él mismo se dijo, yo, esforzado y valiente. El Señor no mira lo que tú estás viendo en esta hora. Quizás tú miras tu vida, tu condición, y tú dices, yo soy un adicto. Yo soy una persona sin valores. Yo soy una persona que ha hecho mucho daño, ha hecho mucho mal. Soy una persona sin estudios, pastor. Soy una persona que ha estado por años en los vicios, en las drogas. Quizás puedas sentirte hoy que no sirves para nada. Pero el Señor se acerca a tu vida y te dice, varón esforzado y valiente. Tú dices, yo, el menor de la casa de mi padre. Señor, tú dices que estás conmigo. Si estás conmigo, entonces, ¿por qué me pasa todo esto? Gedeón dijo, esforzado y valiente. La palabra de Dios dice que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Él no ve en ti el proceso. Él ve la obra terminada. Él cuando te ve a ti no ve al adicto, no ve a aquel alcohólico, no ve a aquella persona violenta, no ve a aquella persona cargada de desánimo, de tristeza, no ve a una mujer depresiva o un hombre depresivo, sino que ve a un verdadero hijo de Dios y dice, esa es la obra que yo haré en tu vida, transformaré tu corazón, cambiaré tu vida para siempre. Aleluya. El Señor te ve a ti y dice, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Y ya tú dices, me queda grande eso. Mas dice la palabra de Dios, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él se sorprendió y dijo, Señor, ¿cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo puedes decir que soy un verdadero israelita en quien no hay engaño? Nos hemos visto. Pero el Señor le dijo, Natanael, no es Felipe. No tiene que ver con Felipe que te llamó antes de que Felipe te llamara. ¿Tú piensas que te acercaste aquí porque un pariente te invitó? ¿Tú crees que llegaste aquí porque de repente viste el anuncio o escuchaste la radio o algún pariente te contó acerca de su vida y te animó a venir? Pero antes de eso, el Señor le dijo a Natanael, él se preguntó, Señor, ¿de dónde me conoces? Él le dijo, Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera era el lugar donde las personas se acercaban a poder meditar. Era un lugar de paz, donde las personas se acercaban a orar, a buscar de Dios, a indagar en su palabra. Y en aquel momento el Señor le dice a Natanael,
antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Yo ya había visto tu corazón. Yo ya había escuchado la oración. Antes de que tu pariente te invitara, el Señor ya te había visto. Ahora, esta palabra hace referencia a la higuera. Y podemos entender, Señor, pero Natanael se encontraba orando, Natanael se encontraba buscando, estaba debajo de la higuera. Y tú lo viste, Señor, en medio de esa comunión, en medio de esa entrega, de esa búsqueda. Pero no es mi historia. Yo no estaba ni orando ni buscando. Quizás tu historia se asemeje más a aquella mujer que dice la palabra que el Señor estaba en el pozo de Jacob y se acercó una mujer samaritana. Y el Señor le pidió agua a esa mujer. Y la mujer le dijo, entre los samaritanos y los judíos hay una enemistad. Tú me pides agua a mí. El Señor le dijo, si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú me pedirías agua a mí y yo te daría un agua viva. La mujer dijo, Señor, pero tú no tienes cómo sacar el agua. Y el pozo es profundo. El Señor quería mostrarle algo más a aquella mujer. Y dice la palabra que cuando Él habló acerca de esa agua viva, que ella nunca más volvería a tener sed, aquel que beba de esa agua nunca más necesitaría. Ella dijo, Señor, dame de esa agua. Entonces el Señor le dijo, ve y busca a tu esposo y ven aquí. Y ella le dijo, Señor, yo no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. Y la mujer dijo, Señor, tú eres profeta. Lo que el Señor dijo de ella no era algo bueno. Tenía esta mujer una vida desordenada, pero el Señor le estaba diciendo, yo te conozco. Yo conozco tu vida. Yo conozco lo que enfrentas, lo que vives. Yo conozco los momentos difíciles que estás viviendo. El Señor le habló a Natanael y le dijo, antes te vi. Quizás tú te remontas hacia atrás en el tiempo y dices, Señor, ¿cuándo? Cuando estabas drogándote. ¿Cuándo, Señor? Cuando estabas haciendo lo malo, totalmente lejos. Cuando no había en tu corazón esperanza. Cuando llorabas amargamente para poder cambiar, pero no podías hacerlo. El Señor le dijo a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que tu pariente te invitara, antes de que pudieras escuchar la radio, antes de que algo pasara. Felipe fue utilizado por la voluntad de Dios para llamar a Natanael. Así como quizás tú estás en esta hora, pero Él te ha visto. Dice la palabra, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que tus padres pudieran pensar en el futuro para ti, antes de que tu madre comenzara a imaginar tu rostro, antes de que comenzara a pensar que sería un bombero, un policía, antes de que tuvieran sueños y pusieran sueños y esperanzas en ti, el Señor dijo, antes de eso te conocí, antes de que te formases en el vientre. Aun cuando nadie podía saber nada de ti, el Señor dice, yo te conocí tu corazón y te di por profeta a las naciones. Mío eres tú, dice el Señor, mío eres tú, aleluya, y aleluya. Santo es Él. El Señor te conoce y te conoce como nadie más. Tú no te conoces. Hay veces que nuestro corazón nos engaña y dice la palabra, el corazón es engañoso y perverso. Y logra engañarnos a nosotros mismos. Y logra confundirnos. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Él le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. Cuando estabas buscando, cuando estabas rindiendo tu corazón, quizás tú dices, Señor, yo estaba pidiendo un milagro, me he acercado porque hay una necesidad en mi vida. Y de repente alguien se acercó y me invitó. Antes de que se acercara Felipe a tu vida, antes de que se acercara tu pariente, yo ya te había visto. Hay veces que llegamos a pensar de que estamos solos.
Y llegamos a pensar dónde estaba Dios en los momentos que sufríamos en nuestra vida. ¿Dónde estaba Dios cuando las cosas nos iban mal? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tenía necesidad? Fue la pregunta de Gedeón. Gedeón dijo, y si tú estás conmigo, si soy un varón esforzado y valiente, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está aquel Dios? Entonces el Señor le habló y le dijo, por tu mano voy a traer libertad, voy a traer liberación. Dios hizo una obra gloriosa por la mano de Gedeón. Pero el Señor le dio señales. El Señor habló acerca de su corazón. Y el Señor mostró una valentía que está en ti, pero quizás no puedes verlo. Quizás tú dices, yo ya no puedo más, pastor, tengo problemas muy graves. Ya no puedo sostener más mi vida. Ya no quiero vivir más. Ya no quiero pelear más. Ya no quiero. La palabra de Dios dice que el Señor no pondrá carga más pesada que la que tú puedes sobrellevar. Si hoy enfrentas dificultades, pruebas en tu vida, es porque tú puedes con eso. Hace un instante, tú escuchaste el testimonio de los padres. Si hay algo que quebranta el corazón, es ver a un hijo enfermo. Si hay algo que quebranta una vida, es no poder hacer nada cuando tu hijo está enfermo. Cuando el médico te dice que tu hijo va a morir y tú no sabes qué hacer. Mientras escuchaba el testimonio, pensaba, antes de venir para aquí, un matrimonio se acercó en Capital Federal y están en la misma situación. Los médicos le dijeron que ya no pueden hacer nada. Su hija tiene un tumor en el cerebro y está perdiendo de a poco la movilidad. El tumor está creciendo y está en una zona donde no pueden hacer nada. Y escuchaba a esos padres e imaginaba, escuchando el testimonio, la vida de estos padres, acercándose a Dios, confiando en Él, pero escuchando cada día el diagnóstico de los médicos. Los médicos tienen que ser realistas y decirle a la gente, por más fe que tenga, prepárese para lo peor, ya no podemos hacer más nada. Yo le recomiendo que vaya pensando. Y esas son las palabras. Y por momentos tú vas a la oración y tú confías en Dios, pero de repente te desanimas. Y quieres creerle a Dios y no quieres bajar los brazos. Pero hay momentos en los cuales te rindes. Hay momentos en los cuales no das más. Ellos dijeron, peleábamos y luchábamos, pero Dios buscó en esto fortalecer nuestra vida, afirmarnos, confiar. Porque cuando se aprende a confiar en Dios, en medio de las lágrimas, en medio de las dificultades, en medio del desierto. Quizás estás atravesando el desierto para tu vida, pero el desierto se atraviesa con Dios. Puede parecer un lugar donde Dios no está, pero Dios estaba cercano a sus vidas, así como en este matrimonio. Hace un instante nada más ellos decían, los médicos dijeron que no había nada más que hacer, solamente esperar la muerte de nuestro hijo. Pero sin embargo, Dios tenía la última palabra, así como Dios tiene la última palabra en tu vida. Hay una obra que el Señor hará en ti. Y dice la Escritura que Él no te dejará hasta que no complete su obra. Hay veces que queremos rendirnos y dejar de pelear y Dios dice, vamos, una vez más, levántate una vez más, ora una vez más, confía una vez más. No te rindas. Es la voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios. Pero no bajes tus brazos. No dejes de pelear. Ellos dijeron, vino el pastor, oraron. El pastor oró por nuestras vidas. Y para sorpresa de todos, el niño ahora está completamente sano, camina, habla. La gloria de Dios se manifestó en sus vidas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Sabes? Ellos podían decir, antes, cuando no teníamos a Dios, no teníamos estos problemas. Pero sin embargo, decidieron confiar en Dios. Decidieron creerle. El mismo Dios que te libertó de las drogas es el mismo Dios que puede sanar tu vida en esta hora. El mismo Dios que te sacó de la depresión es el mismo Dios que puede sacarte de las deudas. El mismo Dios que te llamó un día es el mismo que te dará la fortaleza
para que te levantes, para que prediques su palabra. El mismo Dios que le dijo a Natanael, Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Quizás tú dices, pastor, debajo de la higuera no creo. Bueno, cuando estabas adulterando como aquella mujer, cuando estabas viviendo una doble vida, cuando estabas escondido en una cueva, tus temores, cuando estabas en medio de la depresión, del desánimo, de los ataques de pánico, ahí, el Señor dice, ahí te vi. En medio de tu cuarto, cuando nadie podía llegar, ahí, en ese lugar. En el momento más difícil de tu vida. El Señor dice, yo ya te había visto. Quizás dices hoy, yo vine aquí, quizás es una casualidad. El Señor dice, no, yo te vi. E hice todo lo necesario para que puedas estar aquí. Porque yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el Señor. Porque Él no ha venido al mundo para condenar al mundo. Él no ha venido aquí para juzgarte, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él no ha venido para lastimarte, para herirte. Él ha venido para romper con el prejuicio que te has cargado. Porque el prejuicio es a causa de los hombres. Porque la gente no tiene un problema con Dios, sino que tiene un problema con los hombres. Porque hay hombres que se han dedicado a engañar, a mentir, a falsear la verdad. Pero Dios se acerca a tu corazón. Dios no quiere engañarte ni mentirte. Así como le dijo a Natanael, cuando sufrías en medio de tu niñez, yo te había visto ya. Antes de que te formases, yo ya te había conocido. Y había un destino para ti, un rumbo para tu vida. Dice la palabra, fuiste honorable a mis ojos y te amé. Y por eso reinos daré por ti, naciones daré por tu vida. Haré lo que sea necesario para acercarme a tu corazón. Haré lo que sea necesario para que puedas romper con el prejuicio, para que puedas acercarte a mí, para que puedas ser libre, para que puedas ser sanado, para que puedas ser libertado, para que la gloria de Dios pueda verse en tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Natanael, porque te dije que te había visto antes, ¿crees? Lo cierto es que los ojos de Natanael fueron abiertos. Lo cierto es que nadie puede conocer el corazón tan profundamente como Él te conoce. Lo cierto es que nadie puede saber cuál es la necesidad que tienes o sobre las capas que los hombres se hacen. Detrás de todo eso, quizás hay una persona que sufre, alguien que se ríe delante de toda la gente, pero que llora amargamente. Hay alguien que hace lo cotidiano, trabaja, se esfuerza, pero no le encuentra un sentido a la vida. Una mujer me decía, pastor, yo estoy presa de la depresión hace 5 años. Tenía una compañera de trabajo, esta compañera de trabajo, estábamos ambas en la fuerza, habíamos creado un vínculo muy cercano y yo conocía a Dios desde muy chica, pero conocía al Dios de la religión. Y yo veía a mi amiga y compartíamos todos los días, pero siempre me reprocho el no haber tenido la capacidad de ver que ella estaba mal, de ver que ella necesitaba. Dice, ¿sabe? Ella se suicidó. Y a partir de ese momento yo quedé presa de la depresión. Estuve al borde de la locura, tomando pastillas, totalmente mal. Esta mujer se cortaba los brazos, no podía cambiar de vida. 5 años perdió su trabajo, quedó en la calle. La depresión la llevó a un extremo.
Es tan frágil la mente de los hombres. Ella dijo, si yo hubiese sabido que tenía necesidad, le hubiese hablado. Ella me dijo, aquel que se va a suicidar de repente está lo más bien. Para todos parece que está lo más bien. Pero en algún momento algo nos muestra la realidad. Esa persona estaba mal en su interior. Por su mente, Satanás había comenzado a poner la idea de que acabar con la vida era lo más rápido, lo mejor. Quizás hay personas que hoy están pensando de la misma manera. Pero Dios habla al corazón, a nuestro corazón. Y te dice, antes de que tu corazón se vuelva así, antes de que tu mente sea tan frágil, antes de que los pensamientos comenzaran a pasar por tu mente, yo ya te había visto. Y traté de acercarme a tu corazón. ¿Cuántas veces Dios trata de acercarse a nosotros? ¿Cuántas veces Dios trata de buscarnos? Pero nosotros le resistimos. No queremos nada saber con Dios. Decimos más adelante, quizás luego, quizás en otra oportunidad. Quizás tú estás presente aquí en esta campaña, pero hay personas a las cuales le dijiste vamos y dijeron quizás después, la otra semana, el mes que viene, más adelante, en otro momento, ahora no. Quizás le dijiste te paso a buscar y cuando estabas en la puerta te dijo no, se me complicó, no voy a poder. Pero la necesidad de Dios está ahí. El corazón está ahí. Esta mujer, luego de 5 años de estar así, luego de 5 años de estar en depresión, en desánimo, tomó la decisión de acercarse a la iglesia. Ella me dijo, yo de los 5 años que voy a la iglesia de los mormones, pero no he podido vencer la depresión, no he podido vencer los ataques de pánico, no he podido dejar de lastimarme, y me mostraba sus brazos. Porque lo que necesitas es tener un encuentro real con Jesús. Lo que necesitas es poder romper con el prejuicio, y esta mujer ya había logrado eso. Romper con el prejuicio, acercarse al lugar que, según su doctrina, podía ser falso, equivocado. Pero en aquel lugar el Señor habló a su vida, habló a su corazón y me dijo, he aceptado a Cristo como mi único Dios y Salvador de mi vida. He aceptado al Señor en mi corazón. ¡Aleluya! Es la libertad que tú necesitas en esta hora. El Señor le dijo a Natanael, cosas mayores verás. Natanael, no solamente te vi debajo de la higuera. Natanael, no solamente has encontrado a aquel de quien Moisés habló. No solamente has encontrado el Mesías, sino que el Señor le dijo aún más. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En pocas palabras, lo que el Señor le estaba diciendo, así como en el sueño de Jacob, he aquí una escalera hasta los cielos, pero lo que te conduce a ese lugar está delante de ti. Nadie puede venir a Él, dice la palabra. Nadie puede venir si no es el Padre quien te trae. No me eligieron ustedes a mí, dice la palabra, sino que yo los elegí. El Señor le dijo a Natanael, no fue Felipe que dijo, voy a llamarlo a Natanael, lo voy a invitar. Sino que el Señor dije, antes yo ya te había llamado. Antes. Por eso tú viniste a mí, no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Y moví lo que sea necesario. Y hablé a tu pariente. Y puse la radio. Hay personas que de repente iban manejando en su vehículo y la radio se sintonizó. Y la palabra de Dios comenzó a oírse. Y el Señor comenzó a hablar al corazón. Lo que sea, Dios hará lo necesario para acercarse a tu corazón. Pero el Señor le dijo, aún cosas mayores verás. De cierto te digo,
De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor estaba diciendo, he aquí una escalera a los cielos, pero esa escalera se conduce a través de mí. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay quienes quieren llegar hoy. Hay quienes quieren acercarse a ese tiempo, a esa bendición. El Señor dice, este es el camino. Hay una escalera y los cielos están abiertos. Pero este es el camino que debes tomar. Dice la palabra, ancho y espacioso es el camino que te conduce a la perdición. Pero angosto es el camino que te conduce a la vida. Y el Señor nos dijo, hay muchos caminos que pueden conducirte al Padre, a la bendición, a la vida eterna, a la salvación. Hay un camino que te conduce a la salvación. Y Él dijo, yo soy ese camino. Natanael, no solamente has encontrado al Mesías, no solamente has encontrado al libertador, no solamente has encontrado aquel de quienes estuviste hablando con Felipe, no solamente aquel de quien escribió Moisés, sino que has encontrado la gracia, la misericordia, el tiempo agradable del Señor delante de tu vida. La salvación se ha acercado a tu corazón en esta hora. ¡Aleluya! Y aleluya. Natanael, quien sería Bartolomé, aquel encargado de predicar la palabra de Dios en la India, aquel que sería desollado por llevar el mensaje de la fe, aquel que se convirtió al Señor. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú ya no puedes ser el mismo. Cuando tú te acercas al Señor, y esta historia nos muestra cómo antes el Señor ya te bendice. Tú tomas la iniciativa, la decisión de acercarte y el Señor ya te bendice. Y comienza a mostrarte. Tú te acercas hoy por primera vez y el Señor comienza a mostrarte que Él tiene el poder para transformar tu vida, para cambiar tu corazón. Hay personas que dicen, yo me acerqué y solamente en unos poquitos días Dios logró cambiar mi vida. Hace un instante escuchabas este varón que estaba atrapado por los vicios, escuchó la radio, aceptó a Cristo y su vida comenzó a cambiar. Inmediatamente, ¿por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, Poncio Pilato le dijo al Señor, ¿qué es la verdad? Queriendo evadir la pregunta, queriendo evadir la situación. Y el Señor le dijo, el que oye mi voz, oye la verdad. Aquel que escucha mi palabra, escuchará la verdad. Ahora el Señor le estaba diciendo a Natanael, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La gloria de Dios. Milagros, los enfermos eran sanados, los cautivos eran libertados, la gloria de Dios podía verse. Hay personas que dicen, eso quedó en aquel tiempo. Hay personas que dicen, no, eso de la sanidad es para aquel tiempo sobre los discípulos, ya no es para este tiempo. Pero el Señor le dijo a Natanael, he aquí los cielos están abiertos y veréis los ángeles de Dios descender, veréis la gloria de Dios, cosas mayores verás, le dijo. Hay quienes pueden pensar en esta noche, no, los milagros son para el tiempo de la Escritura, para el tiempo de los discípulos. El mover del Espíritu Santo, la liberación, es para aquellos días. Así me decía un varón, no, eso es para los discípulos. Jesús se lo dio a los 12 apóstoles, nada más. Yo le digo, ¿y qué pasaría si yo estoy enfermo en esta hora? Si yo tengo cáncer, ¿qué me diría usted? Y me dijo, bueno, no sé, que vayas al médico. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo le digo, yo tampoco puedo hacer nada por usted. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice que clamemos al Señor en esperanza, en fe, no dudando nada.
Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor le dijo a Natanael, los cielos están abiertos. Yo le digo, ¿y usted no puede orar por mí? No, yo no puedo hacer nada, me dijo él, tenés que ir al médico. Yo le digo, Pablo no estaba dentro de esos 12. Y sin embargo, la gloria de Dios se manifestaba sobre su vida. Los milagros estaban en él. Y él me dijo, bueno, no sé, este varón era testigo de Jehová. Yo le digo, qué pena, porque tiene la solución en la mano. El Señor es el mismo. Antes de venir aquí, tuvimos una campaña y una mujer subió a contar su testimonio. Una anciana llegó a la iglesia, comenzó a buscar de Dios. Y ella contaba en su testimonio porque en el proceso ella perdió a su hija. Y Dios tocó su corazón. Y ella dijo, ahora Dios me ha regalado un hijo. Y hablaba por mí. ¿Por qué? Porque ella relacionó. Cuando llegó en medio de su dificultad, yo terminé de predicar y bajé de la plataforma. Y ella me frenó. Normalmente, luego de predicar, uno espera que termine la reunión, luego habla con la gente. Pero en esta ocasión la mujer no me dejó, ni bien me bajé, me frenó. Y me dijo, quiero que ore por mí. Y quiero que ore ahora por mí. Estoy enferma, estoy muriéndome. Tengo cáncer. Yo podía decirle, ahora después vengo. Pero el caso no ameritaba irme. Entonces dije, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y cada semana ella se acercaba y decía, pastor, tengo un estudio, óreme. Tengo un análisis, óreme. La cuestión es que pasaron los meses, pasaron los días. Y esta mujer se acercó con los estudios. Me dice, pastor, estoy completamente sana. El médico hizo un estudio nuevo y ahora no tengo más cáncer. El Señor sanó mi vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Ahora uno dice, pastor, muchas personas fueron sanadas así. Claro, pero cuando esto le pasa a una persona mayor, realmente para mí es una señal de esperanza. Porque no importa cuántos años tengas, Dios sigue siendo el mismo. Si clamas, si le pides a Dios con fe, no le importa que el tiempo para tu vida esté pronto, que se haya cortado, que queden los últimos años de vida. El Señor se acercará a tu corazón. Dice la palabra, aquel que no fuere como uno de estos niños no podrá entrar al reino de Dios. Aquel que no crea todo. Aquel que no tenga un corazón así. Dice la palabra, debemos ser como ese niño. Debemos poder confiar en Dios. Hoy los cielos están abiertos sobre tu vida. Y la gloria de Dios se dejará ver en ti. El Señor le dijo a Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esta palabra te dice que el Señor te ha visto antes. Te ha visto en medio del dolor, te ha visto en medio del sufrimiento, te ha visto cuando todo te iba bien, pero que no tenías a Cristo en tu corazón. Porque hay quienes tuvieron que esperar el momento de dificultad para acercarse a Dios. Hay quienes tuvieron que esperar el quebranto. Dios te habló antes, pero esperaste estar al borde de una separación. Esperaste que el diagnóstico médico te dijera que no había esperanza. Esperaste hasta el momento de tu vida en que no podías escapar de las drogas. Porque ahí agotaste todas las posibilidades. Y cuando llegas a ese punto, es el mejor de todos. Porque solo te queda confiar en Dios. Cuando aún hay cosas que puedas hacer, tú quizás dices, no, puedo intentar una más, puedo probar con esto. Pero cuando ya no queda nada más que hacer, es tiempo de rendirle tu corazón a Dios. Es tiempo de entregarte a Él y dejar que el Señor haga esa obra en tu vida. La Escritura dice que Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, no sufre sombra de variación, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y Él nos ha prometido, yo estaré con ustedes
todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Yo estaré contigo en el dolor, yo estaré contigo en las lágrimas para librarte, para sacarte de ese tiempo difícil. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Él es quien cambia la tristeza de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Es el premio de Natanael, es el significado de su nombre, un regalo de Dios. Dios te regala en esta noche una oportunidad. Dios te regala la oportunidad de que veas la mejor versión de ti, de que puedas ver la obra terminada. Hoy quizás tú miras tu vida y dices, no vale la pena. ¿Quién pagaría por esta obra, pastor? El que sabe realmente el precio. Quizás tú dices, no valgo nada. Pero el que sabe el precio dirá, sí, tienes potencial. Dice la palabra que el Señor ha visto cosas buenas en ti. Ha visto cosas buenas en ti, por eso ha mirado tu corazón. Quizás tú dices, no hay nada bueno en mí. El Señor dice, sí, hay algo bueno en ti. Yo soy el que tiene el poder para transformar un carbón en una piedra preciosa. Así. Quizás tu obra, dice, no tiene ningún valor, pero aún la obra no está terminada. Tú puedes tomar un lienzo, un marco, y un pintor famoso puede hacer unos trazos, pero hasta que la obra no esté terminada, tú no puedes valorar esa obra. El Señor no ha completado su obra en ti, pero sabes, Él puede ver la obra terminada. Quizás tú no la veas, quizás tu vecino no la vea, quizás tu pariente no la vea, pero el Señor ve esa obra en ti. Por eso te llama. Tú eres un verdadero creyente, tú eres un verdadero hombre de fe, tú eres un hombre valiente, una mujer valiente. Por eso el Señor mira en ti lo que tú no puedes ver. Quizás tú dices, yo no valgo nada, no soy valiente, quiero rendirme. Y el Señor dice, tú eres esforzado, tú eres valiente, tú eres poderoso. Tú dices, no, yo no soy eso, pastor. Deja que el Señor complete esa obra en ti. Deja que el Señor haga esa obra en tu corazón. Quizás en esta noche hay alguien que dice, yo no valgo nada, pastor. No valgo nada para mi familia, no valgo nada para mis amigos. Yo soy aquella persona que todos descartan, que nadie quiere ayudar, que ya han dejado de creer en mí. He mentido tantas veces y he dicho tantas veces que iba a cambiar y no lo hice, que ya la gente no tiene ninguna expectativa sobre mí. Bueno, el Señor tiene una expectativa sobre ti, porque Él tiene la capacidad de ver tu vida transformada, de ver la obra terminada, de ver la pieza de arte completa. Y quizás tú dices, no vale nada esta obra, pastor. No trate de engañarme, no trato de engañarte, no trato de ponerte un valor que no tienes. No trato de mentirte ni manipularte por la palabra para que tú te sientas mejor. No estoy buscando que te sientas mejor. Estoy buscando que conozcas la verdad. Porque si Cristo murió en la cruz, es porque tú vales. Dice la palabra, mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Él dijo, vale la pena morir por ti. Vale la pena porque la obra aún tiene que terminarse en tu vida. ¡Aleluya! Cuando alguien trate de decirte que tú no vales nada, dile, Cristo murió por mí y valió la sangre de Cristo en una cruz para que yo sea libre. Él murió para que hoy tú ya no tengas que sufrir, para que ya no estés derramando lágrimas. Y Él te regala hoy la oportunidad de ver la mejor versión acerca de ti. Pero esta es la oportunidad. Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y de alguna manera esta palabra llega como un mensaje a tu corazón. Pero tú tienes que romper con el prejuicio, como lo hizo Natanael, y acercarse a Dios.
El Señor te sorprenderá. El Señor te regalará bendiciones, derramará dones sobre tu vida, te mostrará su gloria. El Señor cambiará tu vida para siempre, transformará tu casa, tu familia, transformará tu corazón. Verás la mejor versión de ti, pero debes dar tú el primer paso. Debes dar ese paso de fe. Una vez que te acerques, el Señor te sorprenderá y te darás cuenta que siempre el Señor estuvo cerca de ti. Aun cuando sufrías, aun cuando las cosas te iban mal y tú dices, pero si el Señor estaba cerca, ¿por qué me pasaba todo eso? ¿Por qué tuve que pasar tanta necesidad cuando era niño? Un varón se acercó de esta provincia y estaba en Buenos Aires viviendo en la calle. Este hombre, unos 70 años, y él me decía, mi padre me golpeaba, me hacía trabajar, no me quería dar de comer, me tenía en la peor condición. Llegué a odiarlo a mi padre. Nos hizo la vida imposible, lastimó nuestro corazón todo lo que pudo. Y me fui para que mis hijos no me vean en la condición en la que estoy. Este hombre peleando, luchando para salir de los vicios, de las dificultades. Pero en medio de aquel lugar, en medio de aquella situación, estando en la calle, decidió dar un paso de fe y acercarse a Dios, romper con el prejuicio de muchos años, de sentir que Dios no estaba con él y de sentir que cuando él sufría, en definitiva, Dios no hizo nada. Pero ahora Dios estaba hablando a su corazón, dándole una oportunidad más. Así como Dios te da una oportunidad a ti en esta hora. Así como el Señor llama a tu corazón en esta noche. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dios te regala la oportunidad de ver la obra terminada. Muchos no la verán. Muchos perderán su vida en el camino. Muchos no lo intentarán. Muchos nunca pudieron ver la mejor versión de ellos, porque solamente se consigue cuando te acercas a Él. Es cuando verdaderamente la obra toma el precio real, cuando está en las manos correctas. Mira, el Señor hoy te regala la oportunidad de tener una vida diferente. Quizás llegaste aquí con alguna expectativa y has escuchado testimonios y has escuchado una palabra, pero ahora es el tiempo de que tú hagas lo que hizo Natanael. Felipe le dijo, ven y ve. Tú tienes que probarlo. Tú tienes que abrirle tu corazón. Tú tienes que clamar a Él y decir, Señor, este es mi problema, esta es mi dificultad. Todos enfrentamos problemas, dificultades, todos pasamos por situaciones difíciles. Y no debes sentirte mal por eso, por acercarte en esa condición. Quizás dices, Señor, me da vergüenza, me acerco para pedir. Tantas veces estuve bien y no me acerqué. Y hoy que estoy mal me acerco. Es que este es el momento. Él te bendecirá y tú le darás gloria a Dios. Dice la palabra, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando te libre, tú vas a glorificar a Dios. Tú vas a rendirle tu corazón a Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera dar un paso de fe, abriéndole el corazón al Señor, que pueda cerrar sus ojos allí donde está. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres. No importa dónde estés, porque esta palabra, como dice el Señor, ya te vio. Solo abre tu corazón a Él. Y repite esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna. Y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.